Bendiciones, amada iglesia, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este día. Dios los bendice. Les mando un cordial saludo. Le mandamos un saludo también a nuestra cobertura, el pastor Joachín y su esposa, la pastora Esther, y a toda nuestra iglesia cobertura, la iglesia Tesoros de Jesús. Y estamos muy contentos por la recuperación que ha tenido nuestro pastor Joachín. Él ya no tiene la necesidad de tener el tanque de oxígeno conectado todo el tiempo. Ya desde hace 2-3 días ya ha podido respirar por sí solo. Entonces eso es una muestra de que Dios ha estado con él, que Dios lo ama y que Dios lo está levantando para seguir con su ministerio. Amén. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contento por poderles compartir esta palabra que ha tocado mi corazón. El tema del día de hoy se llama el morir ¿es una bendición? Amén. ¿Alguna vez ustedes han pensado acerca de eso? Si el morir realmente resulta ser una bendición, resulta ser algo bueno. Y bueno, el día de hoy, Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar acerca de esto. Y para eso, nuestra predicación va a estar basada en la lectura del libro de Filipenses, el capítulo 1, versículo. Bueno, antes de decirle el versículo, yo le invito a que por favor usted vaya corriendo hacia su Biblia y usted tráigale, póngase cómodo, siéntese cómodo ahí donde usted está. Y vamos a empezar con esta predicación, ¿ok? Entonces, la porción bíblica que vamos a utilizar como base de nuestra predicación es muy corta, pero es muy poderosa. Es una palabra que la dijo el apóstol Pablo a los filipenses y es el versículo 21, ¿ok? Entonces yo le voy a pedir que usted me acompañe ahí a Filipenses 1:21 y dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es, ¿qué dice iglesia? Es ganancia, amén. El morir es ganancia. Y bueno, ¿por qué Dios trajo para mí y para su pueblo de vida eterna, trajo este tema? Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos han pasado una serie de acontecimientos que la verdad me han llamado mucho la atención, que me han hecho analizar varias áreas de mi vida y en la cual Dios me decía que es un mensaje que Dios tenía para su iglesia, para advertirle a su iglesia, ¿ok? Y estos tres acontecimientos que pasaron, bueno, el primero fue la enfermedad de nuestro querido amigo y profeta, el profeta Gordillo. Como ustedes saben, estuvimos orando por él y gracias a Dios, Dios lo ha levantado. Y lo tuvimos nosotros por aquí hace un par de semanas y lo vamos a volver a tener por acá en unas 3-4 semanas más. Pero él predicó en nuestra iglesia y él daba su testimonio de que en la situación que él estuvo, que fue muy grave, él les empezó a hablar con su familia, ¿no? De la situación en la que estaba pasando. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue de que él le dijo a Dios que él estaba listo para partir. O sea, que si Dios quería llevárselo, que no había problema, que él estaba listo. Pero, y es algo que a mí me llamó la atención, pero él le dijo: Dios mío, pero estoy seguro que mis hijos no están listos para que yo me vaya. No sé qué va a pasar si yo no estoy con ellos. Yo creo que no van a mantenerse firmes. Y la verdad es algo que a mí me llamó la atención porque, bueno, estamos hablando de un siervo de Dios que tiene años en el evangelio y que en todo momento está predicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces sus hijos siempre pues, han visto, han sabido que su padre siempre está sirviendo y sin embargo, él le pidió eso a Dios. Le dijo: Dios mío, por favor, dame un poco más de tiempo. Permíteme estar más tiempo aquí en la tierra para servirte, pero también para preparar a mis hijos, ¿no? Y bueno, uno nunca piensa en la muerte, uno siempre piensa que pues, vamos a llegar a viejitos y que vamos a ver a nuestros hijos, vamos a ver a nuestros nietos, ¿verdad? Y que ya en una cama, ya a los 90 y tantos años, pues ahí vamos a dejar de respirar. Pero no siempre es así, no en medio de esta situación que estamos pasando. El segundo acontecimiento que la verdad me llamó mucho la atención fue la enfermedad de nuestra cobertura, el pastor Joachín.
Y cuando nosotros nos enteramos y estuvimos orando por él, y bueno, la verdad es que él sí se vio un poco grave. Yo iba con mi esposa, la pastora Sandra, en el carro, y la verdad es que yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría si el pastor Joachín, nuestra cobertura, faltara de repente? Si Dios dijera, ¿sabes qué? Pues ya quiero que duermas, ¿no? Para esperar a mi Hijo Jesucristo. O sea, yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con su iglesia? ¿Qué va a pasar con su familia? Porque su familia depende económicamente de él. ¿Qué va a pasar con su iglesia? ¿Qué va a pasar con la obra que ellos tienen? ¿Qué va a pasar con las iglesias cobertura que ellos tienen como la nuestra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque bueno, nosotros recibimos indicaciones de ellos. Ellos nos ayudan en oración y nos ayudan en darnos indicaciones de el rumbo que nosotros tenemos que tomar y los puntos que tenemos que tener cuidado dentro de nuestra iglesia. Y la verdad es que eso a mí me tocó mi corazón y llamó mucho mi atención. Y entonces yo empecé a platicar con mi esposa y yo le dije, bueno, ¿qué pasaría si yo llegara a faltar? ¿Tú qué harías? Y pues lógicamente la pastora Sandra dijo, no, yo me moriría, me iría contigo, y yo, donde tú ahí duermas, yo a tu lado voy a dormir. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, no, eso no es posible. O sea, si yo llego a partir, si yo llego a dormir esperando a nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que seguir la obra, tienes que, empecé a dar indicaciones en caso de que algo pasara. Lógicamente nosotros como cristianos estamos confiados que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que cuida y bendice y ama a su pueblo. Pero en ninguna porción bíblica, en ningún libro de la Biblia menciona que vamos a ser inmortales o menciona que vamos a ser como el tiburón de que no se va a enfermar de nada, para nada. Al contrario, la Biblia nos habla de muchas situaciones que pasaron los primeros cristianos y hasta la fecha, que pasaron los siervos de Dios en el Evangelio. Y entonces yo empecé a hablar con mi esposa y le empecé a decir, ¿sabes qué? Mira, si yo falto vas a recibir, hay un seguro de vida, vas a recibir tanto dinero, vas a abrir un negocio, vas a hacer esto y esto con el ministerio, bueno, está liderazgo y te vas a apoyar de ellos y van a seguir la obra y tienes que preparar, continuar con la obra que Dios nos ha dado, ¿no? Y es algo que a ella le llamó mucho la atención, porque posiblemente es una plática que nunca esperas tener estando en vida. O sea, nunca esperas tener cuando una persona está físicamente sana, ¿no? Y es algo que llama la atención. Pero la verdad es que a mí sí me movió, o sea, me tocó mi corazón esas situaciones que habían pasado. Y bueno, hubo una tercera situación con la cual Dios dijo, por favor, te insto a que hables a mi pueblo, a que hables a mi iglesia sobre esto. Y yo se los voy a compartir un poquito más adelante. Pero todo se basa en esta porción bíblica, lo que le dijo Pablo a los filipenses. En primera de Filipenses, versículo 23, porque para mí vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Es una pequeña porción bíblica que es sumamente poderosa y que nosotros necesitamos aprender. Amén. Pero bueno, y por tal motivo, por todo esto que ha pasado, hay muchos cristianos que piensan que estos tiempos son los últimos, debido a que piensan que lo que estamos viviendo ha sido muy duro. Muchas personas cercanas a nosotros se han enfermado y otros incluso han muerto. Se ha creado una psicosis de que si alguien tose, por ejemplo, o alguien tiene un poco de calentura, no, bueno, ya se alarman y empiezan a pensar lo peor de la persona que lo tiene y de todos los que estuvieron cerca. ¿O acaso es mentira, iglesia? Amén. Tú sabes a lo mejor de un vecino que tuvo calentura, tiene un poquito de tos y no, coronavirus, y todo es coronavirus. Y como sabes que algunas personas ya se han muerto, tú dices, no, pues, ¿quién sabe qué va a pasar con esa persona? Después de lo que vivimos todo esto, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, la pastora Sandra empezó a tener, tenía dolor de cabeza
y empezó a tener un poco de calentura un día, y la verdad es que uno empieza a pensar, bueno, ¿y por qué es eso? Y es calentura, es una infección, pero ¿por qué? Del estómago, de la garganta. Y tu mente o el enemigo empieza a poner ciertas ideas infundadas, ¿ok? Al siguiente día ella ya se sintió mejor, pero algo que nos tiene que hacer, o algo que a mí me hizo pensar es, bueno, ¿por qué entré en esa paranoia, en esa psicosis que está alrededor del mundo debido a esta pandemia, a esta situación? Y eso es en lo físico. Pero al mismo tiempo, en el ámbito cristiano, hemos observado que muchos hermanos, por el hecho de no tener reuniones en sus iglesias, han perdido las ganas de servir o de buscar a Dios. Han entrado en una etapa de pasividad, una etapa de distanciamiento de Dios por la psicosis de la situación actual. Sin embargo, debemos saber y entender que estamos en la gloria a comparación de otros tiempos que se han tenido. Y para eso quiero que por favor nos imaginemos en el siglo XIX, ¿ok? Quiero que por favor, amada iglesia, tú te imagines que naciste en el siglo XIX, en 1900, ¿ok? Nada más fíjate lo que ha pasado en la historia. Por favor, mira, todo lo que pasó tan solo en el siglo pasado. Imagínate que naciste en el 1900, ¿ok? Y de repente llegas a los 14 años y empieza la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y termina cuando tienes 18 años con 22 millones de muertos. ¿Amén? Imagínate desde joven que hayas vivido eso. Pronto después de eso, 2 años después, o terminando apenas la Primera Guerra Mundial en 1918 a 1920, aparece la gripe o la influencia española, matando a más de 50 millones de personas, ¿ok? Y estás vivo con 20 años. Por esos años, solo había aproximadamente 1.800 millones de personas en el mundo. Actualmente somos más de 7.500 millones de personas. Entonces imagínense, se cuadruplicó el número de personas en 100 años, ¿ok? Pero bueno, ahí llegas a los 20 años. Después resulta que cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial con el colapso de la bolsa de Nueva York, lo que provoca inflación, desempleo y hambruna. Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder, y cuando tienes 39, la Segunda Guerra Mundial comienza. Y termina cuando tienes 45 con 60 millones de muertos, ¿ok? Y todos sabemos que en el Holocausto murieron 6 millones de judíos solamente. Después continúas, si es que sigues viviendo, y a los 52 años comienza la Guerra de Corea. A los 64 la Guerra de Vietnam comienza y termina cuando tienes 75. Amén, iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que pasó el siglo anterior? Hoy tenemos todas las comunidades en un mundo nuevo, en medio de una nueva pandemia, pero nos quejamos porque necesitamos usar máscaras. Nos quejamos porque debemos permanecer confinados en nuestros hogares, donde tenemos comida, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos Wi-Fi, tenemos Netflix. Nada de eso existió en esos días. Pero la humanidad sobrevivió a esas circunstancias, y estoy seguro de que muchas personas, en cada uno de los acontecimientos que pasaron en el siglo XIX, pensaron que era el fin del mundo, que todos íbamos a morir y que Cristo iba a venir pronto. Imagínense, con tantas muertes. Pero yo me pregunto si esas personas que vivieron todos esos acontecimientos se prepararon de la manera correcta para su vida. Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer el día de hoy. Me pregunto si los cristianos de ese tiempo se prepararon para vivir o para morir. ¿Ustedes qué creen, amada iglesia? ¿Qué es lo correcto? ¿Para qué debemos prepararnos nosotros y debemos preparar a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones? ¿Para vivir una vida larga
o para morir y alcanzar la vida eterna para cuando venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo correcto que nosotros debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante este cuestionamiento? En una ocasión, cuando el pastor Joachín y su esposa, la pastora Esther, nuestra cobertura, estaban dando un seminario en nuestro templo sobre los hijos y cómo educarlos bíblicamente, se entró en una polémica cuando se preguntó a los padres cómo y para qué estábamos preparando a nuestros hijos. Y la mayoría dijo que para la vida, para que fuesen exitosos, para que fuesen los siguientes líderes que los apoyarían en sus estudios, que los iban a ayudar a que tuvieran los mejores trabajos o que tuvieran su propia empresa. Entonces el pastor Joachín preguntó si los estábamos preparando para el poco tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra, o nos estábamos preparando para la eternidad que debíamos pasar todos en el cielo o la tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque según, y quiero que por favor reflexionemos esto, que realmente ustedes lo piensen y ustedes me digan, ¿para qué están preparando a sus hijos? Y en esa ocasión, ningún padre contestó la pregunta diciendo que educarían a sus hijos cristianamente, que se aprendieran versículos o que buscaran servir en su iglesia local. Ninguno de ellos lo dijo. Todos dijeron cuestiones seculares. Amén. Y es algo que hizo reflexionar a algunos padres. Este cuestionamiento que hizo nuestra cobertura hizo reflexionar a algunos padres porque siempre le damos más importancia al éxito secular, a lo que van a ver en nuestros ojos, y no estamos diciendo que no estudien y se preparen los hijos. Para nada. Deben hacerlo y entre mejor preparados estén es mejor. Pero ¿por qué siempre dejamos a un lado el lado espiritual? Hay padres que se preocupan y qué bueno por el qué van a comer los hijos, qué van a estudiar, pero no se preocupan por su vida espiritual. No se preocupan, y quiero que por favor pongas atención aquí, no se preocupan de dónde van a pasar el resto de la eternidad cuando ellos mueran. Amén, iglesia, ¿sí está usted aquí? Amén. Quiero que por favor le diga usted un amén ahí donde usted está. Y bueno, y es que con esto que está pasando alrededor del mundo, donde según las estadísticas de esta pandemia nos dicen que 14.4 millones de personas han sido infectadas, de las cuales se han muerto hasta el momento, hasta el día sábado, 722,000 personas. Si lo comparamos con otras enfermedades, tan solo en el siglo XIX, lo que hemos visto es muy poco a comparación de otros. Pero aún así, debido a la globalización, debido a las redes donde todos estamos conectados, muchas personas han entrado en pánico, tienen miedo de salir, tienen miedo de morir. Pero lo peor es que no están preparados para eso, ni están preparando a sus siguientes generaciones. Amén. Perdón. Ciertamente, la mayoría pensamos que vamos a morir de viejitos, que nunca nos vamos a enfermar y que vamos a estar bien. Y vamos a ver a nuestros hijos crecer, los vamos a ver casarse y ver a nuestros nietos. Y qué bueno si eso llegara a pasar. Pero, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si nuestro Padre Celestial tiene otros planes para nosotros? ¿Estamos preparados para eso? Pero sobre todo, ¿estamos dejando las instrucciones correspondientes y necesarias a los que están cerca de nosotros para que sigan por el camino correcto, que es el de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que por favor volvamos a la porción bíblica que vimos hace un rato. Y esta porción bíblica a mí, Dios me la dio cuando pasó algo en nuestra iglesia y Dios me tocó. Y me dio a entender que es parte del mensaje que quiere darle a su iglesia en estos tiempos, en los tiempos finales. Y no por este coronavirus, sino porque su Hijo Jesucristo viene pronto. Jesucristo, iglesia, amada iglesia,
viene pronto y debemos estar preparados. Y sobre todo, si no nos va a tocar a nosotros ver a Jesucristo, debemos estar dejando las bases, el sustento necesario para que nuestra siguiente generación continúe nuestros pasos en Cristo. O cuando ya no estemos todos, todos ellos se van a morir. Todos ellos se van a perder. ¿Qué va a ser de nuestra siguiente generación? ¿Les hemos enseñado lo suficiente para que se mantengan firmes en la roca? Hemos sido, y quiero que por favor el Espíritu Santo te redarguya y te cuestione sobre esto. Hemos sido ese liderazgo ejemplar para nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, siguiendo a Jesucristo para que ellos puedan tomar como un estilo de vida el seguir a Jesucristo y no se aparten de Él. O simplemente somos un calientabancas donde quiera que estamos. En nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Qué tipo de liderazgo? Y quiero que por favor entiendas, amada iglesia, que con el simple hecho de ser cristianos, tenemos un liderazgo que ejercer como hijos de Dios. Es imposible que tú te digas ser un hijo de Dios, un cristiano, y no te sientas un líder. Amén, porque primeramente representamos a Jesucristo y de Él Él es nuestro líder ejemplar porque Él dejó el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Lo único que tenemos que copiarle es todo lo que Él hizo. Y vamos a tener el éxito asegurado y no el éxito de tener empresas, tener dinero, sino de que todo lo que hagamos va a prosperar y sobre todo vamos a asegurar nuestra vida eterna. Amén, amada iglesia. Yo le invito a que por favor vayamos nuevamente a Filipenses 1:21 y lo volvamos a leer y dice, porque para mí el vivir es Cristo. A ver, quiero que por favor usted lo repita. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y le pido que usted repita esta última parte del versículo. El morir es ganancia. Amén. ¿Alguna vez usted ha reflexionado sobre esto? El morir es ganancia. Debemos de vivir nuestras vidas como si fuera el último día. Esa debería ser nuestra postura. Porque lo dijo Pablo, él sí tenía la verdadera revelación. El vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pero la gran mayoría de las personas y también los cristianos pensamos que la muerte es una pérdida. Porque ya no vamos a ver a nuestros seres queridos, porque ya no vamos a ver a nuestras siguientes generaciones crecer, cuando deberíamos estar gozosos y felices y contentos de morir, porque entonces dormiríamos para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿estamos listos para que ese día llegue? ¿Estamos listos para hacerlo? Es por eso que tenemos que vivir nuestras vidas como si fuera el último día. Como si hoy ya supiéramos que viene nuestro Señor Jesucristo. Si fuera así, si supiéramos que hoy viniera nuestro Señor Jesucristo, yo te pregunto, amada iglesia, ¿seguiríamos teniendo el mismo estilo de vida? ¿O haríamos algunos cambios en nuestra vida? Y quiero que por favor analices esto. Y yo te digo que si es necesario hacer algunos cambios, ¿por qué tendríamos que esperar a saber que vamos a morir o saber que nuestro Señor Jesucristo está por llegar? ¿Por qué no los podemos hacer ya? ¿Por qué no los podemos hacer ahora? Si hoy el Espíritu Santo te está diciendo, sí, tienes que cambiar varias áreas de tu vida. Tienes que esforzarte más por buscar de la presencia de Dios. Tienes que meterte más en intimidad con Él. Tienes que leer más la Biblia. Porque si hoy nuestro Padre Celestial nos llamara, tú sabes a dónde irías. Y si no estás seguro que irías al cielo, entonces ¿por qué no hacer los cambios que necesitamos hacer? ¿Por qué tendríamos que esperar a saber y nadie tiene la vida comprada?
¿Por qué tendríamos que esperar a saber el día que vamos a morir? ¿Qué me responden ustedes, hermanos? ¿Estamos listos para decir, el morir es ganancia? ¿Anhelas morir para dormir y ya solo esperar a nuestro Señor Jesucristo? ¿O eres de los que anhelan nunca morir? Vivir casi por toda la eternidad hasta los 90 y tantos años y ver a tus hijos y nietos y bisnietos crecer. Amén, iglesia. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿Alguna vez te habías preguntado eso? ¿Alguna vez habías analizado esta porción bíblica? Si es así, entonces, si tú piensas, eres de los que dices, no, pastor, bueno, es que yo quiero un poquito más de tiempo. Deme un poquito más de tiempo para que yo vea a mis hijos crecer, para que yo me despida de ellos. Si tú eres de esos, entonces quiere decir que Cristo no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, ya que primero queremos que pasen otras cosas antes de que Jesucristo llegue. Amén, amada iglesia. Y si ese es nuestro pensar, quiere decir que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos ni siquiera preparando a nuestra siguiente generación. Tú le podrías decir, o la enseñanza y el ejemplo que tú le has dado a tus hijos, ¿te asegurarían que ellos se van a mantener firmes? Digo, porque todos sabemos que sin Cristo estamos muertos en vida. Sin Cristo no tenemos la salvación. ¿Tú consideras que si tú llegaras a faltar en tu casa, tus hijos, tu descendencia se mantendría firme en los caminos de Cristo? ¿O el Espíritu Santo te está mostrando que tienes que hacer cambios el día de hoy a tu vida para empezar a ser ese líder ejemplar que tus hijos necesitan? Para que cuando tú llegues a faltar, no sé cuándo, y esperemos que sea de viejito, aunque yo espero que ya Cristo venga pronto, pero no sé cuándo Dios nos llame, nuestra siguiente generación se mantenga firme, no importando lo que venga. Ellos se mantengan firmes. Amén. ¿Sabes? El tercer acontecimiento que pasó y que la verdad me llamó mucho la atención, y es uno de los puntos por los cuales Dios me dio esta predicación para su iglesia, es de que hace poco recibí una llamada de la hija de una hermana, y su hija me decía, pastor, es que mi mamá se siente muy mal, tiene calentura, y se siente muy mal. Ha tenido dolor de cabeza, no puede respirar bien, tiene calentura, no sabemos qué hacer, estamos asustados, no reacciona. Yo le dije, mira, no te preocupes, voy para allá. Entonces fui, y cuando llegué estaba la hermana en su cama y estaban sus 3 hijos. Y empecé a hablar con ellos de cómo se sentían, se le tomó la temperatura, ya estaba más, tenía mucha temperatura antes de que yo llegara. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que se bañe o báñala con agua fría para que le baje la temperatura y yo voy para allá. Entonces llegué, ya se había bañado la hermana, pero en ese tiempo en el que yo llegaba, ella habló con sus hijos y les dijo, miren, si algo llegara a pasar, por favor, le dijo al mayor, hazte cargo de tus hermanos. Y a mí me llamó la atención de cómo ella dio instrucciones, porque pensaba que, pues, con todo esto que está pasando, el coronavirus, uno no sabe ni cuándo le va a dar, ni a dónde vas a llegar, ¿no? Simplemente estamos confiados en que vamos a seguir, ¿no? Y que tenemos un propósito y un llamado y seguiremos caminando en el Señor. Pero nadie sabe a qué día Dios nos va a llamar. Entonces, esta hermana le dio indicaciones a sus hijos. Los siguientes días ella se recuperó, su esposo estaba trabajando de viaje, llegó, y entonces tuve una plática con ellos, y es la plática que el Espíritu Santo quiere tener con todos los que están escuchando y están viendo esta predicación, y la tuvo conmigo el Espíritu Santo. Y me dijo el Espíritu Santo, quiero que le digas esto a mi iglesia. ¿Están preparados para ser llamados por el Padre Celestial?
¿Están preparados para dormir cuando el Padre así lo designe? Y sobre todo, ¿han preparado correctamente a su siguiente generación para que ellos se mantengan firmes? ¿Qué han hecho hasta ahorita? Nos quejamos de esta situación, pero lo que viene, lo que marca el Apocalipsis va a ser mucho peor. Vamos a ver muertes por todos lados, vamos a ver destrucción, vamos a ser engañados si no tenemos cuidado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, me parece, que vamos a tener que tener una marca en la mano. Y dice la porción bíblica, dice esta porción, y hacía que a todos, imagínense a quiénes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comer ni vender, comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Entonces imagínate, amada iglesia, lo que estamos viviendo no es nada a comparación de lo que vamos a vivir cuando sea el Apocalipsis. Y yo te digo, si ahorita en esta pandemia que la estamos viendo muy light, no estamos preparando a nuestras generaciones, como ya no nos reunimos, ¿ok? Ha venido un distanciamiento, un letargo espiritual. ¿Qué va a pasar con nuestras generaciones cuando venga el Apocalipsis? Cuando venga una persecución sobre la iglesia de Cristo. Cuando no podamos ni siquiera mencionar que somos cristianos porque nos van a matar. ¿Qué va a pasar con ellos? Amén. ¿Vas a permitir que se le ponga el sello, la marca de la bestia a tus hijos y tú te lo vas a poner para poder comprar y alimentar a tus hijos? ¿O vas a tener la convicción de incluso morir de hambre y que ver a tus hijos que mueran de hambre con tal de ser salvos y estar toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo? A ese nivel nosotros como cristianos tenemos que llegar. Tenemos que mantenernos firmes para cuando venga la prueba y no sabemos a quién le va a tocar, si nos va a tocar a nosotros, si le va a tocar a nuestros hijos. Pero si nosotros no los preparamos, ¿tú crees que ellos van a soportar esa presión? ¿Que van a tener la convicción de tener una obediencia como Jesucristo hasta la muerte por mantener su convicción de seguir a Jesucristo? Porque miren lo que dice la palabra de Dios para aquellos que se pongan la marca de la bestia en la mano o en la frente. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén, amada iglesia. Quiero que por favor reflexionemos sobre esto. Que por favor nos preparemos para lo que viene. Amén. Y bueno, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 22 y 23, nos menciona, Pablo hace mención de el por qué podría ser que digamos, Señor, permítenos estar más tiempo. Y lo dice, vamos por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 22 y al 24, dice la palabra de Dios. Mas si el vivir, imagínense, el versículo 21 dice, porque el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, estaba convencido que el morir era ganancia. Él deseaba morir, no quitarse la vida, sino morir para ya estar esperando a Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces,
¿Cuál era la única motivo por el cual Pablo pedía seguir aquí en la tierra? Porque quería continuar en la obra. ¿Qué es lo que a ti te motiva para seguir aquí en la tierra? ¿Por qué no desear ya dormir para esperar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te motiva a decir, no, yo no me quiero morir? ¿Quieres continuar en la obra? ¿Quieres seguir en el camino que Jesucristo nos dejó? ¿Continuar con tu ministerio? ¿O simplemente es porque quieres ver crecer a tus hijos? ¿Porque quieres ser feliz y viajar y ver el mundo? ¿Cuál es tu motivación para seguir aquí en la tierra? Y miren lo que dice el versículo 23. Miren lo que dijo Pablo. Porque de ambas cosas estoy pues en estrecho. O sea, estaba en duda, no sabía qué decidir. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para él era mucho mejor el poder partir para estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, por causa de aquellos a los que él servía. Amén, amada iglesia. Entonces, ¿estamos listos para decir el vivir es en Cristo y el morir es ganancia? ¿Estamos listos para partir en caso de que Dios así lo quiera o que llegue nuestro Señor Jesucristo? ¿Hemos preparado a nuestras siguientes generaciones para estar firmes en la carrera de la fe? Si llegamos a partir, ¿estamos seguros que ellos seguirían nuestro camino o serían mejores? ¿Continuarían firmes en la roca de nuestro Señor Jesucristo? Si no estamos seguros de que esto vaya a pasar, entonces es que debemos hacer cambios a nuestro estilo de vida. Primero, para hacer ese modelo ejemplar para ellos. Nuestra siguiente generación lo necesita. Y segundo, para que cuando no estemos, ellos tengan la convicción firme de mantenerse en el Evangelio, no importando lo que venga. Amén, amada iglesia. ¿Estamos listos para decir, el vivir es en Cristo y el morir es ganancia? Porque esa debería ser nuestra convicción. Esa debería ser nuestra ideología. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado. El Espíritu Santo nos ha instado a que busquemos de su presencia. A que hagamos un cambio en nuestro estilo de vida. Que dejemos de estar jugando. Que dejemos de estar siendo esos... jugando al cristianito, jugando a la iglesita, y que realmente tomemos nuestro papel como cristianos, como pequeños Cristos. Decía la pastora Sandra en su predicación, porque para esta hora hemos llegado. Si tú a lo mejor pensabas que era mejor vivir en otra época, déjame decirte que no hay mejor época en la que tú estás, porque posiblemente tengamos la bendición de ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, tenemos que ser firmes como esos primeros cristianos. Tenemos que ser firmes como ellos lo estuvieron. Tenemos que tener esa mentalidad. El morir es ganancia. Amén, amada iglesia. Por eso yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, hay que hacer un compromiso con Dios. Yo te voy a invitar que tú donde estás cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y toque nuestro corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y vamos a echar fuera todo espíritu de letargo espiritual. Vamos a echar fuera todo espíritu de pasividad que ha venido a nuestras vidas debido a este encierro en el cual hemos tenido. Porque dice la palabra de Dios, para esta hora Dios te ha llamado. Para esta hora Dios te ha traído. Para esta hora Dios ha permitido que tú pases lo que has pasado. Para que tú seas de ejemplo para otros.
Tenemos que darle la gloria a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada en nosotros con la cual Él nos limpió, pero que valga la pena. Tenemos que hacer que valga la pena ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos que con su pasividad están escupiendo en esa sangre preciosa y no podemos permitir que eso pase. Hay personas que se están muriendo sin conocer de Cristo. Hay personas que conocen a Cristo y se están muriendo apartadas de Él, apartadas del camino. Es necesario que nosotros les mostremos el camino correcto con nuestro testimonio, con nuestra palabra, enseñándoles el Evangelio. Por eso ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, declara que hoy hay un rompimiento en tu vida. Se desata toda bendición en el nombre de Jesús. Se rompe toda pasividad en el nombre de Jesús. Vamos, ahí decláralo. Donde tú estás, vamos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, se rompe toda pasividad. Todo espíritu de pasividad, Señor, es atado y echado fuera de mi vida, fuera de mi iglesia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de engaño que había estado en mi vida, Señor, ahora mismo es atado y echado fuera, Señor. Y yo declaro que viene un avivamiento a mi vida, que el Espíritu Santo viene y se entrona en mi corazón y vuelve a surgir esa llama que había en un principio, ese primer enamoramiento, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro en tu vida, amada iglesia. Declaro que viene un avivamiento, que viene un mover del Espíritu Santo sobre tu vida para mantenerte firme, para buscar de su presencia, para que tú seas ejemplo para otros, para los que están cerca de ti. Yo declaro que el Espíritu Santo te empezará a usar para llevar el Evangelio a las personas que no lo habían conocido, para llevar el Evangelio a aquellas personas que están cerca de ti, para llevar esa palabra de bendición, de esperanza, en el nombre de Jesús. Pero para que eso suceda, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos estar firmes en la palabra, estar sobre la roca, sobre ese pilar que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos preparar esas siguientes generaciones, pero no prepararlos como pequeños soldados, sino como guerreros. Pero para eso necesitamos primero nosotros levantarnos como guerreros, levantarnos como esos atalayas que Dios nos ha mandado a hacer, iglesia. Tenemos que entender que tiene que haber un rompimiento el día de hoy. Tenemos que romper fortalezas en aquellos que dicen que no pueden, en aquellos que dicen que no son dignos. El día de hoy el Espíritu Santo te dice: tú eres digno porque vales la sangre de Cristo. El día de hoy Jehová te dice: yo estaré contigo y tú repartirás la tierra que yo he dado por heredad. Cree esa palabra, apropiate de esa palabra, enséñale a tus hijos, enséñale a esa siguiente generación cómo estar firmes en Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Te damos las gracias por la palabra que fue soltada, Padre. Te damos las gracias por la palabra, Padre Celestial, que tú soltaste, Señor. Haz los cambios que tú quieras hacer, Señor. Haz los cambios en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que ese avivamiento se sienta, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, y también te queremos pedir por aquellas personas que están pasando por alguna situación, por aquellas personas que están en medio de esta situación, Señor, del COVID. Padre, declaramos que todo hijo tuyo que ha caído en esta enfermedad, tú lo levantas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que la llaga de Jesucristo se activa, Padre Celestial, en el cuerpo de esas personas, de nuestros hermanos, Señor. Y declaramos que aquellos que están en esta situación y no te conocen, tú te revelas a sus vidas.
como ese Dios sanador, como ese Dios poderoso, como ese Dios misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que tú uses nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para llevar el evangelio, Padre. Ese evangelio de luz, Señor. Ese evangelio de bendición a aquellos que lo necesitan, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Padre, que esta situación que está pasando alrededor del mundo, Señor, deje la enseñanza que tú quieres. Que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, Padre, que tú estás preparando a tu iglesia. Levántanos como guerreros, Señor. Como esos guerreros que tú quieres, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amada iglesia, tenemos que estar listos para lo que viene. Tenemos que prepararnos. Por favor, yo te pido en el nombre de Jesús que no dejes de buscar de Cristo. No dejes de buscar de su presencia. No dejes de buscar aprender de su palabra. En todo momento busca estar en su presencia. Pon alabanzas en tu casa, pon alabanzas en tu carro, pon alabanzas a lo mejor con tus auriculares ahí en tu trabajo. Si no lo puedes poner en voz, con volumen alto. Busca orar en todo momento. No es de que te hinques y te postres ahí para orar. Pero sí puedes decir, Señor, yo te alabo, te bendigo, gracias por lo que estoy haciendo. Ora por las personas que sabes que están enfermas. Busca de su presencia. Busca ser obediente al liderazgo que Dios ha puesto de ti. Hagamos la obra, porque para esta hora Dios nos ha llamado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar, el morir es ganancia, Señor, pero si tú me das un día más de vida, es porque lo tengo que aprovechar para expandir tu reino, para ensanchar tu reino aquí en la tierra, para hablarle a otros de la palabra, para hablarle a otros de ese reino que tú tienes preparado para nosotros. Amén, amada iglesia. Trabajemos juntos porque Jesucristo viene pronto, amada iglesia. Dios los bendice y esperamos verlos pronto. Recuerden que seguimos aquí en Campeche, seguimos en el color naranja, en el semáforo epidemiológico. Y por lo tanto vamos a esperar un poco más para reunirnos. Esperemos que ya sea pronto, muy pronto. Hemos visto que la curva ya se está empezando a aplanar. Entonces esperemos que pronto pase el tiempo para que podamos reunirnos. Pero mientras eso pasa, por favor, cuídese mucho. Bendiga a las personas que están cerca de usted. Amén. Comparta los audios, los salmos que estamos enviando todos los días, las enseñanzas, las prédicas. Compártala para que el evangelio sea compartido. Amén. Dios los bendice, amada iglesia. Nos vemos pronto.